Para entender lo que pasa y no caer en trampas ni engaños, ahora, en Gambito de Datos, entrevista telefónica. Y decíamos que íbamos a conversar con alguien que conocía bien qué es lo que estaba ocurriendo en La Matanza. Es Jorge Carballo. Jorge es vecino de La Matanza, vive en el barrio San Alberto, en Isidro Casanova, y tuvo la desgracia de sufrir en carne propia lo que es la inseguridad, porque Jorge perdió en 2014 a su hermano Walter, en un intento de robo en La Matanza. En su lucha por lograr justicia a partir de la muerte a tiros de su hermano, logró finalmente empujar para que se investigara el caso y se lograra la condena de quienes fueron los responsables. Pero a partir de ahí sigue teniendo una mirada muy preocupada sobre todo lo que está ocurriendo ahí. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hernán Capielo, Juanjo Domínguez, te molestamos. Hola Hernán, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos, Jorge. Te llamamos porque esta semana hubo un asesinato más en La Matanza. Murió un chofer de colectivos a manos de un grupo de ladrones que subió al colectivo para robar y que le disparó. Esto provocó un piquete de colectivos de colectiveros que cortaron la avenida General Paz, la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, en el lugar, y le pegaron un tortazo. Y esto, claro, empezó el estruendo político, empezó la discusión. Digo, pero el problema de fondo sigue ahí. Es el que vos estás viviendo todos los días en tu barrio, ¿no? Sí, es correcto. A ver, lamentablemente tiene que pasar un hecho de sangre para que salgamos los vecinos reflejados en los medios, mostrando lo que sucede realmente en La Matanza. Nosotros acá vivimos todos los días con la incertidumbre si salís a trabajar y uno vuelve a casa. Y a ver, uno puede entender que el país está mal económicamente, lo que fuera, pero si por lo menos te dan seguridad para que uno pueda salir a trabajar, bueno, qué sé yo, se diría distinto. Uh-huh. Escúchame, ¿qué pasó en el barrio en esta semana después de la muerte del colectivero? ¿Hubo un refuerzo en el patrullaje? Porque el gobierno de la provincia empezó a hacer bajar a los pasajeros de los colectivos, a cachearlos. Empezábamos a ver imágenes que hacía 40 años que no veíamos. ¿Se ven más patrulleros en las avenidas o por lo menos en las calles? No, el patrullaje sigue igual. No hay prevención. Estas cosas tristemente suceden porque, a ver, no hay prevención. Imagínense que nosotros en La Matanza tenemos 150 zonas de patrullaje. Ajá. Hasta antes del asesinato del chofer estaba cubierto solamente el 40% de esas zonas de patrullaje. Entonces, todas las otras zonas están liberadas. El día ¿Pero que cómo me decís que 40%? ¿Por qué? Porque no hay suficientes patrulleros para cubrir el resto de la zona. Correcto. A ver, una zona de patrullaje tiene 1 kilómetro cuadrado, 10 cuadras a la redonda. Como una cuadrícula, para recorrer esas 10 cuadras, claro, lo que antes era una cuadrícula, ahora es una zona de patrullaje. Ajá. Para recorrer cada una de esas, llame la cuadrícula, volvamos a que es zona de patrullaje, uno necesita un patrullero. Pero ¿qué sucede? Mandan a cubrir 4 o 5 zonas con un patrullero. Es por eso que a veces uno ve en los medios o ve como vecinos, los vemos, patrulleros chocados, que chocan entre ellos, porque el policía quiere llegar a la zona donde está el conflicto porque entró el llamado al 911, pero ni siquiera tenemos arriba de los móviles tecnología como para identificar por dónde están viniendo los patrulleros, por dónde viene el compañero, y lamentablemente pasan estas cosas, y terminan afectados los propios policías, y a ver, recursos, se recibieron un montón de recursos. Si quiere después le muestro, le doy cifras oficiales,
Porque vamos a contarle a los oyentes que Jorge, además, se puso la pelea por la inseguridad sobre los hombros y está empujando una ONG ahí, está presidiendo una ONG que trabaja en la zona y que hizo varias denuncias y un relevamiento sobre la situación de los recursos de la Fuerza de Seguridad en La Matanza. Sí, nosotros presentamos un informe, una investigación que se hizo, que salió en distintos medios nacionales, que se denominó Los Patrulleros Mágicos de Berni, donde se entregaban patrulleros, se hacían puestas en escena, entregando patrulleros, y después se llevaban esos patrulleros, iban a otros distritos y hacían lo mismo. Obviamente que obtuvimos los números de patente de todos los vehículos y nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Eran los mismos patrulleros que aparecían en Matanza y después aparecían de repente en Morón, por ejemplo, ¿sí? Exacto, sí. A ver, no solamente en Morón, aparecieron en Morón, después se fueron al operativo de Sol a Sol, aparecieron en distintos lugares, pero ustedes fíjense que a partir de que nosotros hicimos esos trabajos, ya no hacen más las puestas en escenas de entregar patrulleros, pero bueno, nosotros seguimos trabajando igual. De hecho, Jorge, nosotros desde Niños por Siempre seguimos, Niños por Siempre se llama la institución nuestra, Niños por Siempre de La Matanza. Desde ahí, o sea, le damos seguimiento también a esto, y la causa no se mueve. Y le quería comentar un dato, antes de que no lo quiero dejar pasar. El día que asesinan al chofer de colectivo, Barrientos. A Barrientos, el señor Barrientos, entregan móviles policiales a los comandos, al comando que está en Ramos Mejía, porque acá está dividido en 3 comandos, comando sur, centro y norte. Al comando norte le entregan 11 patrulleros. Ese día que fue el corte, que estaban todos los muchachos, los choferes reclamando seguridad, y esos patrulleros se los tenían guardados para hacer un acto. Entonces, como se les disuelve el acto porque no podían hacer nada, mandaron, pero entonces ahora tenemos un poco más de patrulleros en los comandos, pero no se lo ven en los barrios. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. ¿Por qué no se lo ve en los barrios? ¿Por qué no se lo ve en las zonas comerciales? Acá tenemos en la avenida Crovara, los comercios cierran 7:30, empiezan a cerrar porque después es un peligro. Sí. Y esta semana, ¿las avenidas no estaban llenas de luces azules destellantes? No, para nada. Pero parece mentira, digo, porque pareciera que todo lo contrario. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el rol de el municipio, del intendente? ¿Cómo es el vínculo con la policía? ¿Qué responsabilidad tiene sobre la seguridad pública? Bueno, el intendente dice que eso no le corresponde a él, que le corresponde a la provincia. Sin embargo, hay un convenio, que en ese convenio, o sea, también le pertenece al municipio. ¿Por qué? Porque la provincia le tenía que entregar los patrulleros. Y después, bueno, el que se encarga de distribuirlo, de mantenerlos a los patrulleros, es el municipio. Pero ¿qué sucede? Tristemente, todos los jefes policiales están subordinados al señor intendente, y bueno, las cosas no. Los operativos no se ven, los patrulleros no se ven, los patrulleros que están rotos no se reparan. Y tenemos cifra de cuánta plata se destinó para reparar los patrulleros. Sin embargo, hoy los puedo ir a ver y son vehículos que están en muy buen estado, pero están rotos, tienen embragues rotos, no tienen luces, no tienen baterías, y por esas cosas no salen. Jorge, Jorge, vos sos vecino de La Matanza de toda la vida, ¿qué edad tenés? Yo tengo 49 años. ¿Y viviste siempre? Matanza, nací en el Policlínico de San Justo. Bien. Vos, digamos, viviendo toda la vida ahí en La Matanza, ¿cómo podrías caracterizar a este momento? ¿Es realmente el momento más difícil, digamos, en materia de seguridad ciudadana que se haya vivido? ¿Recordás otro momento más complicado?
Además conoces mucho, digamos, por lo que nos contaste recién, digamos, de cómo, o tenés una idea de cómo se podría combatir el delito, ¿no? ¿Cómo podrías caracterizar este momento? Porque uno, por ejemplo, ve la cifra que tiene menos cifra negra, como se dice, que es la tasa de homicidios dolosos, ¿no? Y está en bajada en la provincia de Buenos Aires, pero también, por supuesto, en la ciudad y en la nación. Es un fenómeno difícil de explicar, pero bueno, todo el mundo se vale de esa cifra para explicar que no es tan así el tema de la inseguridad. Sin embargo, el tema de la inseguridad es bastante más complejo, ¿no? Porque hay muchos otros delitos también y mucha gente que sufre, digamos, la inseguridad y que no termina como víctima fatal. Pero bueno, vos que sos vecino, quería preguntarte cómo caracterizás este momento, si es el más difícil, si hubo otros momentos más difíciles, ¿qué podías decir este momento en materia de seguridad ciudadana? En este momento estamos en una situación crítica, porque si bien, es como dice usted, si bien, a ver, acá homicidio, tristemente, tenemos todos los días, pero también tenemos el problema de que hay gente que va a trabajar y después quedan, o sea, les disparan, y hay gente, a ver, yo tengo taller mecánico, y veo clientes que vienen, que hacía rato que no venían, y los veo que vienen y me dicen, y me fueron a asaltar y me pegaron un tiro, mirá cómo estoy, y me muestran, y andan con una bolsita del costado, otro viene con una pierna enyesada, bueno, así se puedo enumerar. Tengo vecinos de acá, vecinos de mi casa a una cuadra. Tengo un vecino que estaba trabajando con su auto, le dispararon y el hombre no puede trabajar más, y era el sostén de la familia. Y ese hombre, a ver, pidió ayuda, no se le pudo dar ayuda desde ningún lado para seguir sustentando a su familia. O sea que, si bien las tasas de homicidio yo le puedo asegurar que no bajaron, lo que pasa que La Matanza es compleja porque es un distrito muy grande. Claro. Entonces, en comparación a, no sé, Lomas de Zamora, que tiene menos cantidad de habitantes y menos territorio, entonces ahí es donde se produce llamémosle una trampa, ¿no es cierto?, para modificar las estadísticas. Claro. Jorge, en el caso de tu lucha en particular, vos lograste finalmente con las denuncias, la detención y finalmente que la justicia condenara a 2 personas apenas muy importantes por el crimen de tu hermano. ¿Qué evaluación haces de cómo está funcionando hoy las fiscalías ahí en la zona de La Matanza? Y a ver, el problema, si bien en el caso nuestro nosotros pudimos conseguir de que se condenaran a 2 personas, después el tema de las investigaciones que se hacen no son concretas. Acá tenemos un problema, acá tenemos 4 o 5 lugares. ¿Cuál es el problema grave acá? Que en el robo automotor se producen los homicidios, claro, la mayoría. Claro. Y tenemos 4 o 5 lugares que ya sabemos todos, dónde dejan los coches, dónde los desarman, dónde los terminan de desarmar. Y esos vehículos ni siquiera son secuestrados por la policía para decir, a ver, voy a trabajar y voy a hacer un mapa del delito. Se terminan convirtiendo en un cementerio ese lugar de autos abandonados. Exacto. No, pero a ver, acá tenemos un lugar que hay un convenio con una prensa que vehículos que encuentran quemados en la calle o abandonados se los lleva y los prensa. Claro. ¿Y qué sucede? Ni siquiera se le toman los números de motor o de carrocería. Ya que no tenga motor, le podemos tomar número de carrocería, podemos saber dónde fue robado ese vehículo. No hay seguimiento, claro. Entonces, claro, pero nadie lo hace. Con el tema del Poder Judicial, como usted me preguntó, tristemente está muy decadente. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, no hay recursos, nos falta gente. Sí, bárbaro, pero nosotros estamos en el medio. Y uno va a hacer una denuncia a una comisaría y tenés el problema que no te toman la denuncia, entonces uno los manda a la fiscalía y en la fiscalía, bueno, hasta que se empiece a investigar, sí, pasa el tiempo y las causas prescriben. Sí, tal cual. Jorge, te agradecemos muchísimo el testimonio, esta descripción de los hechos y nada, te felicitamos ahí por la denuncia y por seguir atento para que pueda mejorar la situación de la seguridad en el barrio. Muchas gracias, Hernán, y cuando quiera le doy cifras exactas de cuando se recibieron, del dinero que recibió La Matanza para
compra de patrulleros, para invertir en seguridad, y tristemente no se invirtió un centavo. Gracias, Jorge, un abrazo. Abrazo grande, señor Hernán. Jorge Carballo, un vecino de La Matanza, que nos contaba cómo era vivir ahí.